candidata en segundo término a diputada provincial por el Frente para la Victoria. María Alicia Meissner, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, campaña política y la voz ya nos traiciona, diríamos, ¿no? Ya no tenemos chance de la voz. No, más o menos así en realidad camino. soy medio ronquita y aparte un poco alérgica, y estos climas así cuando refrescan y rapidito y demás, es lo que más me mata la voz. Pero... ¿Por qué consideras que sos candidata? Bueno, conseguimos dentro de lo que es la estructura del Partido Justicialista la reforma de la Carta Orgánica en octubre del año pasado, donde la paridad es una realidad. Y además logramos que en el frente se respete esa paridad rajatabla. Te diría que es más, si quisieran ser muy exigentes con nosotras, hasta está sobre participada la mujer, porque por ahí la alternancia no se respetó. Pero como todavía no es ley provincial, a pesar de que permanentemente el oficialismo dice que le interesa el tema de la participación de la mujer y la igualdad, porque en realidad es solamente eso, poner en igualdad hombres y mujeres, el Partido Justicialista y el Frente para la Victoria lo respetó. Y lo respetó a rajatabla hasta en la última lista del último suplente. O sea que yo creo que básicamente tiene que ver con todo el trabajo que se hizo desde el colectivo de mujeres y que hay una coyuntura que permite esto, que quizás antes la mujer iba tercera, porque se cumplía el cupo del 30%, y también hemos conseguido, eso es muy importante para remarcar, lo que es la verdadera representación que queríamos la mayoría de las mujeres que estamos trabajando dentro de la política, específicamente en el Frente para la Victoria, que es que las candidatas no son candidatas porque alguien le puso, porque somos candidatas que somos todas militantes, somos todas personas de reconocida, digamos, trayectoria dentro de lo que es el partido político, más allá de los nombres propios. E inclusive desde el colectivo lo manifestamos, nosotros no teníamos ningún problema con un tema de nombre, sino que hay varios documentos que les acercamos a la prensa, no sé si a vos te llegó. No. Bueno, ahí a los chicos siempre en la Cámara le llevábamos documentos que ha hecho el colectivo sobre el tema de garantizar que cualquier mujer que llegue a una banca legislativa o a un puesto ejecutivo sea representativa del género, para garantizar la mutua representación. Es decir, no importa por qué lista voy yo, interna, por qué sector interno voy yo. Yo tengo que tener una mujer que tenga perspectiva de género en todo lo que haga. Porque si no, no sirve de nada el ingreso de mujeres. ¿Vos sos representante del colectivo de mujeres? A ver, yo estoy en el colectivo de mujeres, formo parte del colectivo de mujeres. El colectivo de mujeres no es una línea interna del Partido Justicialista. Esperamos que el colectivo de mujeres peronistas inspire a las demás mujeres, como ya tuvimos el caso el año pasado durante el intento que hicimos para que la ley de paridad se apruebe, transversalizarlo, ser un colectivo de mujeres por la paridad, las justicialistas, las radicales, las liberales, las de Eli, las autonomistas. En el tema de la paridad política no tenemos una cuestión cerrada no de género, sino al revés, de partido político. El tema transversal. del género. Usted busca que sea transversal. Exactamente. Es lo que queremos trabajar mucho, mucho, mucho. Este año electoral es complicado, ¿no? Pero a partir del año que viene, ni el año que viene, a partir de diciembre, el año pasado nosotros arrancamos trabajando en octubre, más o menos. Y consideramos humildemente, logramos muchísimo, porque la ley por lo menos tuvo visibilidad. Creo que hoy se está hablando mínimamente, el oficialismo está hablando del tema. Lo mismo que el tema del voto joven. Todos esos son proyectos que los ha presentado el bloque del Partido Justicialista. También la diputada Mancini, voy a hacer una mención especial, es la única diputada del oficialismo que presentó un proyecto sobre el tema de paridad de género. Y después está el proyecto que mandó el gobernador. Y dos proyectos de la oposición. Uno es el proyecto del actual diputado Meissner y el otro es de quien soy parte colaboradora en la redacción. Y otro el del senador Miño, con quien también colaboramos en el trabajo de... Es más, no sé si recordás, el año pasado, en un momento, se hizo una conferencia de prensa de todos los legisladores de la oposición diciéndole al oficialismo que no teníamos ningún problema de cambiar el texto, porque hay muy pocas diferencias. También después, si querés, te envío un cuadro comparativo. No es grande la diferencia, para que la gente entienda. Son cosas de leyes, digamos, que nos hacen al fondo de la cuestión, entre el proyecto del gobernador y los proyectos de la oposición. Unificar criterios. Ni siquiera es unificarlo. Se le prometió y hubo un compromiso de que se aprobaba el texto como venía.
Y ni así no hubo manera de que se hiciera. ¿Tu rol sería de la perspectiva de género? Mi idea es que la mujer siempre tiene que tener perspectiva de género, no yo. Todas las mujeres que estén sentadas en cualquier lugar, no solamente en un lugar legislativo. Sí, pero tu rol legislativo en caso de acceder vos a la Cámara de Diputados. Por supuesto que sí, insisto, no solamente yo, sino creo que todas tendríamos que tener una perspectiva de género. Tenemos que hacer funcionar la banca de la mujer y tenemos que tratar de trabajar todos los temas que le preocupen a las mujeres. Básicamente porque si vos mirás la composición actual de la legislatura y si mirás la lista del oficialismo que aspira, según propias declaraciones, bueno, del señor gobernador, que es el jefe de campaña, que van a sacar 10, 11 diputados, cosa que no creo que sea así, hay 3 mujeres. Dentro de los 10 primeros lugares hay 3 mujeres. El 3, el 6 y el 9. Exactamente. ¿Qué tema en particular hoy? Si vos me decís, lo más urgente en la perspectiva de género es este. ¿Qué tema? Hay 2 cuestiones que son importantes y creo que están muy relacionadas. Urgentes, diríamos. Urgentes. Más que importante, porque por ahí alguno te puede agarrar y decir, no, importantes son todos, vamos a lo urgente. Absolutamente. Hay una diferencia entre lo importante y lo urgente. Uno es el tema de violencia de género. Violencia. Que seguimos estando líderes en los rankings de femicidios. Y el otro es el tema de la salud. ¿Por qué te digo lo de la salud? Porque la mujer, en líneas generales, está muy postergada en términos de salud en relación a la maternidad, por ejemplo, en relación a todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la mujer como la feminización de la pobreza, ¿no? Es decir, somos el foco donde se ve realmente que somos una provincia que está con muchísimos problemas. Los niños, el tratamiento de salud, acá si no está en el pediátrico, ¿a qué otro lugar llevas? No tenés otro lugar. La gente viene a parir, las mujeres vienen a parir a Capital. O a la provincia vecina que le queda más cerca, las de Mocoretá se van a Entre Ríos y algunas otras vienen accidentes, hubieron una cantidad, habrán visto ustedes, de ambulancias que venían hasta con 2 parturientos. Y es una vergüenza. O sea, realmente, te dije, la salud en las mujeres, todos los planes de salud que tienen que ver con la nutrición infantil, con el control del embarazo, el tema del embarazo adolescente. Ayer estábamos mirando los precios de una cajita de anticonceptivo que antes te los daban gratis en la salita. No baja de 250 pesos. Y los preservativos igual. Entonces, ¿cómo pretendemos tener una salud responsable, una sexualidad responsable, un ejercicio, si no proveemos de lo esencial para una sociedad que está en el 50% de pobreza? Creo que esta semana va a ser un tema muy controvertido también para discutir, el tema al margen, ¿no? Que no venía en esta discusión, pero que no puede dejar de hacer referencia, un fallo de paso de los libres, de una nena de 11 años que fue embarazada y que, bueno, quien abusó de ella tiene la absolución. Un fallo que va a ser, que de hecho ya es controvertido, la absolución por parte del tribunal. Habrá que ver qué desarrollo se hace, porque los argumentos de la sentencia tiene partes altamente controvertidas y que seguramente la gente, los especialistas en derecho lo van a poder desarrollar mejor. Me hablabas de los 2 temas, violencia de género y la parte de salud. En lo individual, yo creo que la violencia de género siempre, en los últimos años, pensé claramente que la violencia de género se daba, que en realidad no era como que cada vez incrementaba, sino que en realidad ahora sale a la luz de lo que en realidad antes ocurría. Lo que estamos en la evolución, es decir, ahora la mujer se anima a denunciar, o el hijo se anima a denunciar, antes que en realidad lo que pasaba puertas adentro de una casa y que no se denunciaba o que se terminaba hablando de una cuestión pasional. El famoso crimen pasional. Creo que ahora no. Yo ahora miro un poco más cada vez la sociedad y la veo la sociedad cada vez más violenta. ¿Qué hace falta en cuestión de violencia de género? ¿Qué crees vos que hace falta para evolucionar en esa fase en la cual obviamente la mujer es la principal víctima? Bueno, a ver, son dos ejes que son muy importantes. Uno, el eje de la educación. La educación tiene un rol fundamental en detectar justamente las cuestiones de reproducción de violencia cultural que existen en nuestras sociedades. Por eso normalmente las sociedades más machistas tienen más altos índices, no solamente en Argentina, en Corrientes, sino en el mundo. España, si uno mira,
es uno de los países que tiene más alto índice de femicidios. Tiene que ver muchas veces con cómo se educa a los varones y cómo se educa a las mujeres. Cómo nos educamos todos, porque esto no es un problema de varones solamente, es un problema de varones y de mujeres. Pero aparte lo que decís vos, coincido plenamente, la visibilización de muchas problemáticas que antes estaban ocultas. No solamente en los sectores vulnerables, que es el problema más grave porque les cuesta tener herramientas o no tienen directamente herramientas para resolverlo. Sí. También hay mucha violencia de género en los sectores medios y altos de la sociedad, a los cuales también se invisibiliza. La cuestión, por ejemplo, del tema del embarazo adolescente es transversal a todas las clases sociales. Claro. No es una cuestión problemita de la gente humilde, sino, no, es un problema social que tiene que ver con la falta de educación sexual y con la falta de implementación de leyes que existen. Vos me decís que hace falta. Y por ahí no seguir dictando leyes, sino ponerle un poquito más de artículo a la implementación de esas normas. Sí tenemos normas, como la Ley de Paridad de Género, que cuando estábamos trabajando por la ley, el cuestionamiento era, tienen que llegar por los méritos, tienen... Me da gracia porque me crucé el 1 de marzo con el senador Ricardo Colombi, que fue uno de los cuales quisimos ir a hablar para hablarle de la paridad, y vos lo conocés, Ricardo, que creo que igual que yo, y así me dijo, no, eso no tiene que salir por ley, eso ustedes tienen que ganar los lugares. Bueno, creo que nos los hemos ganado, pero también necesitamos una ayuda, un empuje y un apoyo de los que hoy tienen la posibilidad de decidir. Y en eso estamos convencidas de que necesitamos participar de los órganos partidarios para poder estar en la discusión, en lo que le llaman mal llamada rosca. Claro. Claro. Ahora, te consulto otra cosa. ¿Cuánto crees que puedes hacer todo eso desde la Cámara de Diputados? Y se puede hacer muchísimo. Lo interesante es decirle a la gente por qué el proyecto político del Frente para la Victoria tiene que ganar y tener muchos legisladores. Porque si no, no hay oposición. Y si no hay oposición, no hay democracia. Claramente hay una unicidad de voces que está ahí en la legislatura y la oposición puede presentar. Nos hemos cansado de presentar proyectos en senadores y en diputados para tratar, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que ya seguramente alguien lo habrá dicho, pero voy a reiterar porque es el martes la audiencia por el tema del aumento de la tarifa de la ADEPEC. Y se ha presentado un proyecto la semana pasada en la Cámara de Diputados para frenar el tarifazo. Claro. ¿Qué pasó? Duerme en comisión. ¿Eso qué? Para que la gente entienda, el oficialismo no lo quiere tratar. No tenemos número como oposición. Entonces, por eso es uno de los planteos que hacemos importante decirle a la gente, miren, el oficialismo ya tiene número. Hay que ponerle un control a las políticas que también hace el oficialismo. El año pasado el presupuesto fue toda una cuestión. El planteo del endeudamiento que nuevamente se está pidiendo y se le pide a los municipios que sean austeros y por el otro lado no estamos por endeudar. Y tampoco está muy claro, me estoy poniendo medio técnica, no sé si la gente va a terminar entendiendo, pero a ver, cuando uno es como en una casa, cuando uno se endeuda para ir de vacaciones a Miami, a Tahiticalle o a Paso de la Patria o a Taibaté, o se endeuda para abrir un negocio y producir o para comprarte una máquina de coser y ponerte a trabajar. Entonces, son distintos los endeudamientos. Y muchas veces los gobiernos han pedido deuda para irse de vacaciones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Está muy bien, pero los últimos 2 presupuestos salió gracias al justicialismo, con el endeudamiento. El justicialismo votó en contra del endeudamiento. Perdóname, las últimas 2 veces en la votación La anterior... votación en general se aprobó y en la votación en particular se votó en contra del artículo del endeudamiento, en el puntualmente. Senado, el año pasado Mario Bofil y en el antepasado Roberto Carlos Miño le dieron favorable para el endeudamiento. Bueno, vos me estás diciendo la mayoría. Yo no puedo hablar por cada uno de los senadores. Somos un bloque y en el bloque a veces hay disidencias de pensamiento. Eso también hay que aprender a respetar porque también es democracia. También uno es un bloque y hay algunos que son más orgánicos y hay veces que no es un problema de organicidad, sino un problema de criterio. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo que tiene que ver con eso. Cuando se trató el tema del boleto en el Consejo Deliberante, la compañera Magda Duarte, desde el inicio de las discusiones, planteó que ella iba a votar en contra, que su posición era contra el aumento del boleto. A pesar de que el bloque decidiera después o abstenerse o votar en contra, ella tenía esa posición. Y a mí me parece muy valioso.
Y a veces rescato porque son las mujeres normalmente las que también se animan, tienen un poco, porque nos cuesta llegar a los lugares. Y cuando estamos en los lugares, creemos, recién conversábamos con tu productora muy simpática, Eugenia. Con Eugenia, ella me decía, las mujeres tenemos un desafío doble. Sí, claramente tenemos un desafío doble. ¿Por qué? Los hombres siempre estuvieron en el poder. Nosotras recién ahora estamos empezando a acceder a lugares de poder. Entonces, tenemos que hacer como demostrar que no estamos ahí porque somos lindas o porque rellenamos lugares por cupo de ley o porque sos pariente de alguien. Entonces, ¿y los hombres? ¿Quién le toma ese examen a los hombres? Nadie. Ellos están ahí, algunos también por ser pariente o lo que sea. Y no hay un examen tan exigente, digamos, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea para que las mujeres se formen. Ahí disculpa, eso es una cosa dentro de la formación política de la mujer es fundamental, porque si no, claramente no se puede participar porque no se conoce. ¿Cuánto juega en contra de las aspiraciones el no haber realizado interna y el haber dejado de lado la boleta del Partido Justicialista? Yo creo que se le da demasiada importancia. Hoy en día, yo soy profesora de Derecho Político en la facultad de la UNE, Universidad Nacional del Nordeste. Se le da demasiada importancia al partido político en sí, al nombre del partido político. Hoy la gente vota candidatos, hoy la gente vota propuestas. Más allá de un partido político. Yo soy militante del justicialismo, del Partido Justicialista, desde los 16 años, que mi papá me invitó a algunas reuniones y a mí me entusiasmó y me interesó y me gusta mucho la doctrina y las ideas que tiene el justicialismo, y entonces me enrolé allí. Pero fue una opción justamente para poder estar presente en las elecciones, porque se corría el riesgo debido a los plazos, y eso también tiene que ver por ahí con un manejo de la justicia electoral en relación Poder Ejecutivo, justicia electoral, nos pusieron una fecha de elecciones provinciales muy cercana, y las internas nuestras venían siendo bastante discutidas porque todos los sectores querían participar, cosa con la cual creo que todos estamos contentos porque es la democratización. Creo que somos el partido más democrático que hay. Y esta fue una solución democrática. Es decir, en vez de sentarse en una mesa como esta, 5 jefes de línea a decidir quiénes eran los candidatos a dedo, vamos a presentar cada uno su propuesta electoral y que la sociedad sea quien evalúe. Creo que es una demostración de democracia y de apertura, porque ahora cualquier persona, no solamente la afiliada al Partido Justicialista, puede tranquilamente votar a la línea interna que quiera. Vos me decís, esto puede jugar en contra, pero eso ya son especulaciones electorales y yo creo que tenemos que empezar a aprender a trabajar en pos de lo que corresponde y no de lo que conviene. Hacer menos duranbarbismo. ¿Cuántos legisladores provinciales, me dijiste que no creías que el oficialismo llegue a 10? ¿Cuántos legisladores provinciales crees que van a colocar ustedes? Yo espero que por lo menos 5, que son los 5 legisladores que en este término... ¿Del Frente para la Victoria? Del Frente para la Victoria. Yo espero que podamos... Otra cosa que es muy, muy importante, que hay que comentarle al oyente, logramos desde el Frente para la Victoria, por primera vez, poner legisladores que son todos afiliados al Partido Justicialista en los lugares salibles. En los lugares salibles, en esta conversación que estamos teniendo, en virtud de las perspectivas electorales, pues no somos tontos. Sí, de los 5 primeros diputados todos y los senadores. Todos son afiliados al Partido Justicialista. En otros momentos... Estamos hablando de la lista provincial. Estamos hablando de la lista provincial. Sí, los municipios... Porque te digo, porque fácilmente cualquiera me va a decir, hey, Jaime Galvez, que está ahí en el Consejo Liberante, que esto y que lo otro. No, yo te estoy hablando de la lista de la que yo formo parte. Senadores y diputados provinciales para hacer un... Igualmente, el partido al que representa el compañero, porque es compañero, Jaime Galvez, es un partido que es un desmembramiento, si querés, por una cuestión en su momento coyuntural del justicialismo, o por lo menos del Movimiento Nacional y Popular, que gobernó 12 años, la provincia, ay, qué gana que tengo de ser gobierno de la provincia, que me voy a comer el fallido, que gobernó. Desde el año 76. Que gobernó, exactamente. Esperemos que la visión en Corrientes cambie. Estuve leyendo en todos estos días, con mucho dolor, te digo en serio, con mucho dolor, porque duele escuchar que los que nos gobiernan hace 20 años en esta provincia
comenten los primeros 500 días, hace cuántos años que están gobernando, y así como se quejan de el señor gobernador actual, a quien respeto mucho porque es un gran político, pero fue ministro, fue diputado nacional, o sea, fue funcionario durante mucho tiempo del gobierno actual. Tuvimos desde la última intervención hasta ahora todos gobiernos, digamos, radicales, con nosotros, sin nosotros. Porque ya lo que te veo la cara. No, yo decir lo que quieras. Yo escucho. No, pues sé que bueno, me vas a dejar decir lo que quieras. Sí. Lo que quiere decir es que sí, el peronismo, por supuesto, acompañó algunos proyectos. Creo que en su momento, para eso, repito, está la democracia, en su momento uno coincide con ciertos proyectos provinciales y desde la provincia se pudieron hacer muchas cosas. Yo recuerdo cuando el compañero Mario Silva estaba a cargo de Acción Social, en la época en la que votó en Galanti, en el primer gobierno de Ricardo Colombi, nosotros trabajamos muchísimo, pudiendo implementar líneas de política de Estado que tienen que ver con los idearios del Partido Justicialista principalmente, pero todos los partidos. No sé si escucharon en el discurso del candidato a primer concejal y ex intendente Fabián Ríos, que habló del tema del populismo. Y bueno, si es populismo es preocuparse por la gente pobre, sí somos populistas. Si populismo es dejar de darle cosas a los ricos y de beneficiar a la gente que tiene mucha plata para que se distribuya entre los que menos tienen, sí. Elijo esa opción, claramente. Y en Corrientes, evidentemente, no se da. ¿Sos kirchnerista? ¿Qué es ser kirchnerista? Si es apoyar las políticas que se desarrollaron durante el gobierno de Néstor y Cristina, sí, ponele, por decirte. Los derechos que se obtuvieron durante los dos gobiernos, tanto el de Néstor primero como los dos periodos de Cristina, creo que son unas conquistas que en la historia van a ser realmente fundamentales. Y que, fíjate si no son fundamentales, que ahora cómo ha retrocedido el gobierno nacional, sin decirlo públicamente, porque todo para allá el camino, la verdad que voy con vos, para allá el camino, y no sé qué. Bueno, mejor no me lleven para ese camino. Y ahora están volviendo. Fíjate que el gobierno nacional abjuraba en campaña de los planes sociales, todo es un desastre. Aumentó la cantidad de planes, aumentó los montos. Entonces, ¿son tan malos los planes sociales? O el problema es cómo se utiliza políticamente el plan. ¿El ser kirchnerista suma en Corrientes? Yo creo que insisto con esto que te estoy diciendo. No es un problema de identificarse con kirchnerismo o no kirchnerismo, sino con las políticas que llevan adelante los gobiernos. Si yo me tengo que decir valdecista o ricardista, no sé qué significa eso. Yo miro las políticas que ejerció, porque los personalismos tenemos que tratar de dejarlos de lado. A todo esto yo te aclaro algo, que yo siempre digo que me parece que es una discusión que es más para la galería, para la tribuna, porque en realidad Corrientes y Corrientes Capital le dio la reelección a Cristina sin ningún tipo de problema. Yo recuerdo claramente en esa reelección de Cristina que todas las mesas de Capital doblegaban al candidato del otro lado en ese momento. Así que ahora los que muchos dicen que en realidad es mala palabra, en ese momento votaron tranquilamente, sin ningún tipo de problema, especialmente hacia ellos va el hecho de decir, bueno, ustedes ahora sí dicen kirchneristas, pero no tuvieron problemas en votar ni acompañar absolutamente todo. Yo he estado cuando tirábamos los panfletos con Arturo Cristina. No sé si te acordás, con un panfleto. Claro, tendría que haber guardado el recuerdo, porque eso es histórico. Sí. Porque nunca estuvimos alineados. Pará, como que nunca estuvimos alineados, tuviste. El carpincho y el pingüino. O sea, el carpincho y el pingüino. Y no eso, digo Arturo porque me acuerdo de la foto, ¿no? Digo, se utiliza en campaña. Esa es la verdad. La alineación y la colaboración, el gobierno, tanto de Néstor como de Cristina. A ver, como te digo, yo soy militante, con vos nos conocemos, y además soy periodista, y encima, para peor, ya te digo, docente y de derecho político, con lo cual tengo todos los vicios políticos. Todo junto, todo, pero diría a alguien que me conoce, corregida y aumentada de alguno que me procreó. Tengo todos los males, entre comillas, los bienes, creo yo. Entonces, esto es política. El problema no es el nombre. El
problema es cuál es la política que vos estás implementando. Si vos dejás que la gente siga en la situación de pobreza, porque le conviene al que tiene poder, y eso se ve en esta provincia, porque con eso manejan una elección. Porque la gente depende, el volumen del empleo público, por ejemplo. Se perdieron, decía hoy el diario, creo que 2.500 puestos de trabajo en Corrientes. Y me van a seguir contando la historia y el eslogan político de que se preocupan por el empleo y mantenemos el empleo, sí, el empleo público. La industria más grande que tiene la provincia de Corrientes, el empleo público, y no tengo nada contra los empleados públicos porque yo soy empleada pública. No hay ningún problema, ese no es el problema es el discurso y el problema son las políticas que estás llevando acá. Si vos que tenés a todos los empleados públicos y entonces tu eslogan es una cosa, pero tu acción es los tengo a todos contentos porque pago en términos los sueldos, y si no, ¿qué? Si lo que corresponde es que paguen en términos vos, el privado y cualquiera, el Estado, el privado y todo. Pluses en negro a granel. Probablemente es un valor que a la sociedad también le gusta. Yo no sé si le gusta. ¿A dónde vas a ir a trabajar? Yo te digo, vos sos... Y si no le gusta, ¿por qué no vota al otro lado? Yo creo que porque, te vuelvo a repetir, si vos tenés falta de conocimiento, ignorás un montón de cosas, entonces no entendés muy bien cuál es la película. Cobrás a fin de mes y necesitas la plata. Pero no, el tema del desarrollo, el famoso desarrollismo, progresismo, etcétera, la gente, y no lo entiende porque es que no lo ve. Y a veces las industrias que se pretenden poner tampoco van a dar... A ver, vamos a hablar de capital, el plan costero. ¿Para quién es el plan costero? ¿Quiénes son los que se van a beneficiar? Sí, durante el tiempo que estén haciendo las obras, seguramente muchos albañiles. Serán 2 años, 3 años, no sé cuánto, si es que hacen alguna obra ahí. A mí me parece que es más una especulación inmobiliaria de tierra que una cuestión efectiva de construir los edificios y demás. Pero aparte de eso, ¿a quién le beneficia eso? ¿Vos podés comprar un departamento? No. Yo tampoco. Yo alquilo. No, pero ponerle el día de mañana que estén los departamentos ahí, bueno, con suerte no puede llegar a alcanzar, ahora ya ni eso, una casa en Santa Catalina. Entonces, para uno, a veces la gente, eso es educación, eso es cultura, eso es enseñarle a la gente, che, mira que te están vendiendo porque es como la campaña nacional. Si ¿a quién no le gusta que le digan pobreza cero? ¿A quién no le gusta que le digan no va a haber inflación? ¿A quién no le gusta que le diga vas a poder pagar menos impuestos? A todo el mundo. Si vos me decís voy a pagar menos impuestos, pero estoy contenta. Ahora, nada de eso cumplo. A nivel de la alineación salió fantástica. Digamos, provincia, municipio, nación, estamos re bien porque todos aplicamos la misma política de que se achica el Estado para los pobres del Estado también, porque los empleados comunes son los que cobran menos, pero se subieron los sueldos los empleados jerárquicos. Sí, pero a mí si hay alguien que me dice, estás flaquito, y después me doy cuenta en algún momento que no estoy flaquito. Si tenés un espejo en tu casa, si no... ¿Qué haces? Si no me entra la ropa. Ay, si no te entra la ropa, capaz que vos ya tenías... A ver, si aumentaste de peso no te va a entrar la ropa. Si vos siempre fuiste gordito y estás con la misma ropa de cuando era gordito, no te vas a dar cuenta. ¿Y vos crees que ahora no aumentó la pobreza ni nada de eso? Claro, por supuesto que aumenta la pobreza. El tema es que el correntino, en parte, por eso te digo, por cuestiones culturales, a veces le acostumbran. Y cuando digo le acostumbran es una cuestión de conservadurismo político. Y ahí voy a tirar la línea ideológica, pues. Está bien. O sea, la dignidad de la gente, creo que es lo único que le puede sostener. Porque si no van a cualquier, pero Daniel, como decía, a cualquier persona que no tiene para llegar a fin de mes, le ofrecen un empleo público para llegar a fin de mes. ¿Y qué otra alternativa a veces tiene? Ninguna. Y en los pueblos del interior, ahora que empezamos a recorrer en campaña, digamos, ¿no? Con propuestas y recibiendo las demandas puntuales, el otro día un productor se largó a llorar porque decía que son pequeños productores que ellos quieren ayudar a los compañeros y no tienen ni para el combustible, para ni darle un poco de combustible. Y después, ¿cómo queremos entonces fomentar la producción? Si le cobramos una luz impagable, el agua también es otro servicio que todo el mundo se habrá dado cuenta de lo que los servicios son impagables en relación con los sueldos. O sea, que después no nos sorprendamos que dentro de poco tengamos mucho más colgado de la EPEC,
Porque ¿cómo van a pagar factura gente que cobra? Porque los sueldos de Corrientes son por debajo de la línea de pobreza, a granel, que va a pagar un tercio de tu sueldo, la luz nomás, y con qué comés, y con qué te vestís, y con qué pagás alquiler, porque muchísima gente alquila. ¿Cómo hacemos para vivir? Gracias por venir. La mejor de la suerte para la selección. Bueno, muchas gracias, Daniel. María Alicia Meissner.